Mi suegra me humilló en la cena de Navidad dándome un kit de limpieza, es para que aprendas a ser mujer, dijo, a las 12 les regalé una orden de desalojo y cambié las cerraduras. Descubrieron que la casa y el dinero siempre fueron míos. Dicen que la Navidad es la época de dar y recibir, pero en mi casa, durante los últimos 5 años, ha sido la época en la que yo doy hasta quedarme vacía y ellos reciben hasta reventar de codicia, y este año. Mientras estaba sentada en la cabecera de la mesa de caoba que yo pagué, en la casa de 4 habitaciones que yo compré, viendo como mi suegra, Gertrudis, servía el pavó como si fuera la dueña del castillo. Supe que esta sería la última vez que permitiría que me trataran como a una cajera automática con piernas. Todo comenzó con la tradicional apertura de regalos después de la cena. Una tradición que Gertrudis insistía en mantener para unir a la familia, aunque en realidad era un espectáculo diseñado para glorificar a su niño de oro, mi esposo Ricardo, y humillarme a mí sutilmente, o no tan sutilmente. Este año la farsa alcanzó niveles estratosféricos cuando Gertrudis, con una sonrisa que mostraba demasiadas encías y una malicia apenas disimulada, me entregó una caja grande envuelta en papel barato, para ti, querida, creo que te hace mucha falta. Dijo en voz alta para que mis cuñados y sobrinos escucharan. Abrí la caja esperando quizás un suéter feo o un libro de cocina pasivo-agresivo, pero lo que encontré me dejó helada. Era un kit industrial de limpieza de suelos, con una fregona, un cubo y varios productos químicos para desengrasar. Es para que te animes a mantener la casa un poco más decente, continuó ella, bebiendo de mi vino reserva de $200, porque últimamente, con tanto trabajo tuyo, tienes esto hecho una posilga, y a mi Ricardo no le gusta vivir en la suciedad. Sentí como la sangre me subía a la cara, no por vergüenza, sino por la pura audacia de esta mujer que lleva viviendo gratis en mi habitación de invitados desde hace 2 años, comiendo mi comida y ensuciando mis baños sin levantar un dedo. Miré a Ricardo esperando que me defendiera. Esperando que le dijera a su madre que su esposa, que trabaja 60 horas semanales como directora financiera de una multinacional y gana 5 veces más que él, no es una criada. Pero Ricardo, mi amado esposo que lleva 3 años desarrollando una app revolucionaria que no ha generado ni un centavo, simplemente se rió. Mamá tiene razón, amor, has estado descuidando un poco los detalles domésticos, tómalo como una crítica constructiva, dijo él, y luego abrió su regalo de parte de su madre, un reloj Rolex Submariner nuevo y reluciente. Gracias mamá. Es increíble, exclamó él, poniéndoselo y admirándolo bajo la luz de la lámpara. Todos aplaudieron. Te lo mereces, mi vida, trabajas tan duro pensando en el futuro, dijo Gertrudis acariciándole la mejilla, y yo me quedé allí, mirando la fregona en mis manos y luego el Rolex en la muñeca de Ricardo, y una ecuación matemática muy simple y aterradora empezó a formarse en mi cabeza. Gertrudis es viuda y vive de una pensión mínima que apenas le alcanza para sus cigarrillos. Ricardo no ha ingresado un sueldo en la cuenta conjunta desde 2021, entonces, ¿de dónde diablos salieron los $15,000 para comprar ese reloj? La respuesta llegó en forma de vibración en mi bolsillo. Saqué mi teléfono discretamente bajo la mesa y vi una notificación de mi banco, una alerta de seguridad que había ignorado antes pensando que era spam, cargo inusual detectado. Joyería de Golden Hour, $14,900, tarjeta platino suplementaria a nombre de Ricardo. Ahí estaba, la realidad golpeándome como un tren de mercancías. Mi suegra no le había comprado el reloj, yo lo había comprado, Ricardo había usado mi tarjeta, la que le di solo para emergencias médicas o de la casa, para comprar su propio regalo de Navidad y dejar que su madre se llevara el crédito mientras me escupían en la cara con un kit de limpieza. Sentí una náusea profunda. Una mezcla de dolor y rabia volcánica, porque no era solo el dinero va y viene, era la falta total de respeto, la traición coordinada de estas 2 sanguijuelas que creían que yo era tan estúpida como para no darme cuenta, o peor, que creían que yo estaba tan desesperada por su amor que lo perdonaría todo. Miré alrededor de la mesa, vi las sonrisas burlonas de mis cuñadas que también vestían ropa que probablemente yo había financiado indirectamente, y en ese momento, algo se rompió dentro de mí, o tal vez se arregló. Decidí que no iba a gritar, no iba a llorar y no iba a hacer una escena. Todavía, iba a esperar, iba a dejar que terminaran su postre, que se emborracharan con mi licor y se sintieran los reyes del mundo, porque tenía unas bajo la manga que ellos desconocían. Verán, la semana pasada, sospechando que algo raro pasaba con mis cuentas, había contratado a un investigador privado para que revisara la actividad de Ricardo, y el informe final había llegado a mi correo electrónico encriptado esa misma mañana. No lo había abierto porque quería tener una Navidad en paz,
pero ahora, con la fregona a mis pies como un monumento a mi estupidez, desbloqueé el teléfono, abrí el archivo adjunto y empecé a leer mientras sorbía mi vino. Y lo que leí me hizo sonreír por primera vez en toda la noche, una sonrisa que hizo que Gertrudis me mirara con recelo, porque descubrí que el Rolex era la punta del iceberg. Ricardo no solo estaba gastando mi dinero en lujos. Tenía una segunda vida completa, un apartamento alquilado a nombre de su madre, pagado por mí, donde alojaba a una socia de negocios de 22 años llamada Vanessa, y lo más fuerte de todo. Habían falsificado mi firma en unos documentos para intentar hipotecar mi casa a mis espaldas, un fraude federal que los enviaría a la cárcel si yo decidía apretar el botón nuclear. Miré el reloj de pared. Eran las 10:30 de la noche. Tenía hora y media antes de medianoche para ejecutar mi plan maestro. Me levanté de la mesa con calma, voy al baño, dije, disfruten del champán, subí las escaleras, entré en mi despacho. Cerré con llave y saqué la carpeta roja que tenía guardada en la caja fuerte por si acaso, la carpeta que contenía las escrituras de la casa a mi nombre exclusivo, gracias a Dios por la separación de bienes que mi padre me obligó a firmar. Y marqué 3 números de teléfono, primero a mi abogado, segundo al cerrajero de emergencia 24 horas y tercero a la policía local, reportando un intento de fraude y robo mayor en curso, cuando bajé las escaleras 30 minutos después. Ya no era la esposa sumisa ni la nuera complaciente, era la dueña del edificio, el banco y el verdugo, y traía conmigo el regalo de Navidad que ellos realmente se merecían. Bajé los últimos escalones sintiendo como la adrenalina corría por mis venas reemplazando al vino, y entré en el salón donde la familia feliz cantaba villancicos desafinados. Ricardo estaba presumiendo su Rolex ante su tío Alberto, diciendo algo sobre cómo las inversiones en criptomonedas finalmente dieron fruto, y Gertrudis estaba criticando mi decoración del árbol diciendo que le faltaba toque femenino. Me detuve en el centro de la habitación, junto a la chimenea, y golpeé mi copa de cristal con una cuchara de plata. El sonido agudo cortó las risas y las conversaciones, todos se giraron hacia mí esperando tal vez un discurso emotivo o un anuncio de embarazo. Ricardo me sonrió con esa confianza borracha y dijo: ¿Todo bien, amor? ¿Ya probaste tu nueva fregona? Provocando risitas estúpidas en sus hermanas, yo le devolví la sonrisa, pero la mía era la de un tiburón que acaba de oler sangre en el agua. De hecho, Ricardo, bajé porque me di cuenta de que fui una anfitriona terrible, dije con voz dulce, casi melosa, ustedes me dieron regalos tan educativos, y yo no les he dado los míos, especialmente porque este año ha sido de grandes revelaciones financieras. Vi como Ricardo fruncía el ceño ligeramente, una sombra de duda cruzando su rostro. Saqué los papeles que había impreso arriba y los puse sobre la mesa de centro, apartando la bandeja de turrones. Primero, un brindis por la generosidad. Levanté mi copa, especialmente por la generosidad de Gertrudis, que con su pensión de $600 logró comprarle a su hijo un reloj de $15,000. Hubo un murmullo de confusión en la sala. Gertrudis se puso rígida. Bueno, hija, uno ahorra, intentó decir, pero la corté en seco. No, Gertrudis, no seas modesta, porque según este estado de cuenta del banco, levanté la hoja para que todos vieran los gráficos de barras. Ese reloj se compró ayer a las 4:35 p.m. con mi tarjeta American Express, la que Ricardo juró que solo usaba para emergencias médicas. Supongo que tener la muñeca desnuda era una emergencia vital, ¿verdad, cariño? El silencio en la sala fue absoluto. Ricardo se puso pálido como el papel. Amor, puedo explicarlo, fue un error del sistema, yo iba a transferirte el dinero. Cállate, dije, y mi voz perdió toda dulzura, volviéndose fría como el hielo. No me insultes más, porque el reloj es lo de menos, es un juguete barato comparado con tu otro emprendimiento. Saqué el segundo documento, un contrato de alquiler. Hablemos de Vanessa, tu socia, de 22 años. ¿Por qué estamos pagando $2,500 al mes por un apartamento en el centro a nombre de tu madre? ¿Es esa la oficina de tu famosa app? Porque según el informe del investigador privado, parece que la única aplicación que usas ahí es la de Anatomía Práctica, en la cama que yo también pagué. Las hermanas de Ricardo jadearon escandalizadas. El tío Alberto dejó caer su copa, y Gertrudis se levantó roja de ira. ¿Cómo te atreves a difamar a mi hijo y a mí en nuestra propia casa? Estás loca, borracha. Ricardo, dile algo, gritó ella, intentando recuperar el control, pero yo me reí, una risa seca y peligrosa. ¿Vuestra casa? Oh, Gertrudis, qué bueno que tocas ese tema. Saqué el documento final, el más pesado,
el que tenía los sellos notariales falsificados, porque esto es lo que me llevó a llamar a la policía hace 20 minutos, al escuchar la palabra, policía. Ricardo empezó a sudar a chorros y dio un paso atrás, chocando contra el árbol de Navidad. Descubrí que la semana pasada intentaron pedir un préstamo hipotecario de $200,000 sobre esta propiedad falsificando mi firma. El notario amigo de Ricardo pensó que no me daría cuenta, pero olvidaron un pequeño detalle. Mi casa está protegida bajo un fideicomiso familiar que me envía una alerta cada vez que alguien intenta siquiera mirar las escrituras. Miré a Ricardo a los ojos y vi el terror puro. Sabía que se había acabado. Sabía que no era un divorcio. Era una ejecución, falsificación de documentos, fraude bancario y robo de identidad agravado. Enumeré los cargos. Mis abogados dicen que les caerán entre 5 y 10 años a cada uno, dependiendo de qué tan buen comportamiento tengan en la celda. Gertrudis se llevó la mano al pecho, fingiendo un infarto. Me estás matando. Eres una bruja. Después de todo lo que hicimos por ti. Gritó, y en ese preciso instante, como si fuera una película coreografiada por el destino, el timbre de la puerta sonó. Dindón, eran las 11:45 de la noche. ¿Esperan a alguien más? Pregunté con sarcasmo, caminando hacia la puerta mientras ellos se quedaban paralizados como estatuas de sal, porque yo invité a unos amigos muy especiales para la fiesta de medianoche. Abrí la puerta y entraron 2 oficiales de policía con cara de pocos amigos y un cerrajero con un taladro en la mano. Buenas noches, dijo el oficial mayor, mirando el grupo de gente aterrorizada en la sala. Señora Andrea. Recibimos su denuncia y tenemos las pruebas digitales que nos envió su abogado. ¿Cuál de estos individuos es Ricardo Gómez? Señalé a mi esposo, que estaba intentando esconderse detrás de su madre. Ese de ahí, oficial, el que lleva el reloj robado en la muñeca. Y mientras los policías avanzaban para esposarlo frente a toda su familia, me giré hacia el cerrajero. Señor, puede empezar a cambiar las cerraduras ahora mismo. Quiero que para cuando den las 12, mi llave sea la única que abra esta fortaleza. El caos estalló, gritos, llantos, Gertrudis intentando golpear a un policía con su bolso. Ricardo suplicando amor. ¿Podemos hablarlo? Vanessa no significaba nada, pero yo me serví otra copa de vino. Me senté en el sillón que Gertrudis había ocupado toda la noche y observé el espectáculo, pensando que, después de todo, este era el mejor regalo de Navidad que me habían dado en mi vida, mi libertad. El salón de mi casa se había convertido en una escena del crimen digna de un reality show policial, con las luces azules de las patrullas parpadeando a través de las ventanas y reflejándose en las decoraciones navideñas, creando una atmósfera surrealista mientras Ricardo lloraba como un niño pequeño pidiendo que no le apretaran tanto las esposas. Oficial, por favor, soy un empresario respetable, esto es un malentendido doméstico, sollozaba, pero el oficial, un hombre corpulento que claramente odiaba trabajar en Nochebuena, no tenía paciencia para cuentos. Señor, tenemos registros de transferencias fraudulentas y falsificación de documentos públicos. Eso no es un malentendido, es un delito grave. Y entonces procedió a hacer lo que yo había estado esperando ver toda la noche. Le quitó el Rolex de la muñeca. Esto es evidencia de los fondos robados, dijo el policía metiendo el reloj en una bolsa de plástico transparente. Y vi cómo el alma de Ricardo se rompía al ver su juguete desaparecer. Mientras tanto, Gertrudis decidió jugar su última carta, la carta de la vieja enferma. Se tiró al sofá dramáticamente llevándose la mano al pecho y jadeando. ¡Ay, mi corazón! Me está dando algo. Andrea, asesina, estás matando a tu suegra. Mis cuñadas empezaron a gritar pidiendo una ambulancia, intentando desviar la atención para que la policía se fuera, pero yo conocía ese truco. Lo había usado en 3 navidades anteriores para evitar ayudar a lavar los platos. Así que me acerqué a ella con el teléfono en la mano. No te preocupes, Gertrudis, acabo de mostrarle a los paramédicos que esperan afuera tu historial médico reciente. El que dice que tu corazón está más fuerte que el de un toro y que tu único problema de salud es el colesterol alto por comer tanta grasa gratis en mi casa. Al escuchar eso, y al ver que ningún policía corría a socorrerla, Gertrudis dejó de jadear milagrosamente, se sentó de golpe y me lanzó una mirada de odio puro que habría incinerado a una persona más débil. Eres el diablo, Siseo, el diablo paga las facturas, querida, le respondí. Y luego me giré hacia el resto de la familia, los tíos, las hermanas, los sobrinos malcriados que estaban llenándose los bolsillos con los chocolates importados de la mesa. Escuchen bien, porque no lo voy a repetir. Alcé la voz para que se escuchara por encima del ruido de las radios policiales y del taladro del cerrajero que ya estaba desmontando la cerradura principal. Esta fiesta se acabó.
La policía se lleva a Ricardo y a Gertrudis se la llevarán a la comisaría para interrogarla como cómplice en el fraude, ya que su nombre aparece en el contrato de alquiler del apartamento de la amante. Así que el resto de ustedes tiene exactamente 3 minutos para salir de mi propiedad antes de que los acuse de allanamiento de morada. Hubo un momento de incredulidad. ¿Nos estás echando? ¿En Navidad? ¿Con el frío que hace? Chilló mi cuñada mayor. Exacto, dije, caminando hacia la puerta y abriéndola de par en par, dejando entrar una ráfaga de viento helado y nieve, y por cierto, dejen los regalos. Señalé las bolsas que intentaban esconder bajo sus abrigos. Todo lo que hay en esta casa lo pagué yo, así que se queda aquí. Pueden llevarse sus abrigos y su dignidad, si es que les queda algo. Vi cómo dejaban caer las cajas con rabia, murmurando insultos, saliendo en fila india hacia la noche fría. Mientras la policía escoltaba a un Ricardo derrotado y a una Gertrudis que gritaba que iba a demandarme por abuso de ancianos, cuando el último de ellos cruzó el umbral y se subieron a la patrulla, cerré la puerta, pero no con la cerradura vieja, sino con la nueva que el cerrajero acababa de instalar. El sonido del nuevo cerrojo metálico al girar, clic-clac, fue el sonido más satisfactorio que había escuchado en años, mejor que cualquier sinfonía, mejor que cualquier te quiero. Le pagué al cerrajero el triple de su tarifa por venir en festivo y le di una botella de vino de regalo. Cuando se fue, me quedé sola en la casa enorme y silenciosa. Eran las 12:15 de la mañana. Navidad había llegado oficialmente. Miré alrededor. La fregona seguía en medio del salón como un testigo mudo de la batalla. Me acerqué a ella, la tomé y, en un acto simbólico, la partí por la mitad con la rodilla y la tiré a la chimenea encendida, viendo cómo el plástico y la madera ardían. Me serví la última copa de vino, me senté frente al fuego y por primera vez en 5 años, sentí paz, absoluta y deliciosa paz, pero la noche no terminó ahí. A la mañana siguiente, mientras disfrutaba de un café en pijama sin nadie que me criticara, mi teléfono empezó a sonar. Era el abogado de Ricardo, un defensor público, porque obviamente yo había congelado todas las cuentas conjuntas y él no tenía ni para un café. Señora Andrea, mi cliente está muy angustiado. Dice que todo fue un error, que la mujer del apartamento era solo una asesora financiera. Solté una carcajada tan fuerte que casi derramo el café. Abogado, dígale a su cliente que tengo fotos, videos y recibos de lencería, y que si quiere negociar. La única negociación que acepto es que se declare culpable de todos los cargos a cambio de que yo no publique esos videos en internet y le arruiné la poca reputación social que le queda. Colgué y luego hice la siguiente llamada. Esta vez a la propietaria real del apartamento donde vivía la amante. Hola, sí, soy la persona que ha estado pagando el alquiler del 4B, sí. Lamentablemente tengo que informarle que dejaré de pagar inmediatamente y que el inquilino actual, el señor Ricardo, ha sido arrestado. Así que le sugiero que vaya a desalojar a la señorita que vive allí antes de que venda los muebles. Escuché los gritos de la casera al otro lado de la línea prometiendo ir con la policía. Sonreí. Me imaginé a Vanessa, la socia, siendo puesta de patitas en la calle en plena Navidad, sin su sugar daddy y sin techo. Todo estaba cayendo en su lugar como un dominó perfectamente alineado, pero aún faltaba la parte final. La visita a la cárcel para verles la cara una última vez y entregarles el regalo final, los papeles del divorcio y la orden de alejamiento permanente. Pasaron 2 días desde la Nochebuena más explosiva de mi vida y mientras el resto del mundo seguía comiendo sobras de pavo y disfrutando de sus regalos, yo me dirigía al centro de detención del condado conduciendo mi coche con la calefacción al máximo y una sensación de poder absoluto. Llevaba puesto mi mejor traje de sastre, unos tacones que resonaban como martillazos en el suelo de linóleo de la prisión, y en mi bolso de diseñador no llevaba cigarrillos ni dinero para la fianza, sino los documentos finales que cerrarían este capítulo tóxico para siempre. Al entrar en la sala de visitas, el contraste era brutal. Yo olía a perfume caro y libertad, mientras que al otro lado del cristal blindado, Ricardo y Gertrudis olían a desesperación y jabón barato. Ricardo lucía demacrado, con ojeras profundas y sin su preciado Rolex, parecía haberse encogido 10 centímetros, y Gertrudis, sin su maquillaje y sus joyas falsas, era solo una anciana amargada y asustada que no paraba de temblar. Cuando me vieron entrar, Ricardo se pegó al cristal, sus ojos llenos de una esperanza patética. Andrea, mi amor, viniste, gritó a través del interfono. Sabía que no nos dejarías aquí. Dile a estos imbéciles que retiren los cargos, diles que fue un error administrativo. Mamá no puede estar aquí, tiene frío. Lo miré con la misma emoción que uno mira a un pez muerto en el mercado. Me senté despacio, crucé las piernas y descolgué el teléfono. Hola, Ricardo. Hola, Gertrudis, dije con calma.
no vine a sacarlos, vine a negociar su rendición. Ricardo parpadeó confundido, ¿rendición? Pero somos familia, éramos, le corregí, sacando un bolígrafo de oro, verás, mi abogado ha estado hablando con el fiscal, dado que la cantidad defraudada supera los $200,000 y sumamos el intento de hipoteca, el uso de tarjetas y el robo de identidad, ambos enfrentan hasta 15 años de prisión efectiva. Gertrudis soltó un gemido agónico y se tapó la cara con las manos, pero, continué. El fiscal está dispuesto a ofrecer un trato si yo, la víctima principal, acepto cooperar y pedir clemencia. Los ojos de Ricardo se iluminaron. ¿Lo harás? ¿Nos salvarás? Depende, dije, deslizando los papeles del divorcio por la ranura de seguridad. Tienes que firmar esto ahora mismo. Es un acuerdo de divorcio donde renuncias a cualquier reclamo sobre mi casa, mis cuentas, mis pensiones y aceptas la deuda total de las tarjetas de crédito que usaste como tuya exclusivamente. Además, Gertrudis debe firmar una confesión completa admitiendo que ella sabía del fraude, lo que la dejará con antecedentes penales pero probablemente con libertad condicional y servicio comunitario en lugar de cárcel. Ricardo miró los papeles y luego a mí, indignado, ¿me vas a dejar en la ruina? ¿Y qué voy a hacer cuando salga? ¿Cómo voy a vivir? Me encogí de hombros. Puedes usar el kit de limpieza que me regalaste, Ricardo. He oído que los conserjes siempre tienen demanda. Su cara se puso roja de ira. No voy a firmar. Tengo a Vanessa. Ella me esperará y tiene mis códigos de criptomonedas. Solté una risa genuina, la más fuerte de la semana. Ah, cierto, Vanessa. Olvidé contarte la mejor parte. Saqué mi teléfono y le mostré una captura de pantalla a través del cristal. Era una foto de Instagram de Vanessa en un aeropuerto, con maletas Louis Vuitton, probablemente compradas con mi dinero, y un pie de foto que decía, nueva vida, soltera y sin cargas, Baba Losers. Verás, Ricardo, cuando la casera fue a desalojarla ayer por la mañana, descubrió que el apartamento estaba vacío. Vanessa se llevó todo, los muebles, la electrónica y, según lo que me dicen mis expertos informáticos que rastrearon tu laptop, vació tus billeteras frías de cripto antes de irse. Resulta que tu contraseña era mi fecha de cumpleaños. Qué irónico. Ricardo se quedó helado, con la boca abierta, mirando la foto como si fuera su sentencia de muerte. Se había quedado sin esposa, sin amante, sin dinero y sin libertad. Gertrudis, al ver que el barco se hundía definitivamente, empezó a gritarle a su propio hijo, firma, idiota. Firma o me voy a morir en la cárcel por tu culpa. La escena era patética y deliciosa. Ricardo, derrotado, tomó el bolígrafo con manos temblorosas y firmó su sentencia de pobreza eterna. Gertrudis hizo lo mismo llorando. Recuperé mis documentos firmados. Me levanté y alicé mi falda. Fue un placer hacer negocios con ustedes, les dije. Ah, y una última cosa, vendí la casa esta mañana a un desarrollador que planea demolerla, así que cuando salgan, no intenten ir a buscar sus cosas al garaje. Todo lo que dejaron atrás fue donado a la caridad o quemado. Adiós. Colgué el teléfono y salí de allí sin mirar atrás, mientras veía por el rabillo del ojo cómo los guardias se llevaban a Ricardo de vuelta a su celda. Han pasado 6 meses desde ese día. Ricardo sigue en prisión cumpliendo una condena reducida de 3 años. Gertrudis vive en un asilo estatal porque perdió su pensión pagando multas legales. ¿Y yo? Yo acabo de ser ascendida a vicepresidenta regional. Me compré un ático en la ciudad con vista al río y contraté a un servicio de limpieza profesional que viene 2 veces por semana. Cada vez que veo a la chica limpiar el suelo, sonrío y recuerdo esa Navidad, porque aunque el regalo de mi suegra fue un insulto, terminó siendo profético. Me dio la herramienta para limpiar toda la basura de mi vida y dejarla reluciente. Gracias a todos por escuchar esta historia. Agradecería si se suscriben y dan like, me ayudaría a poder monetizar mi contenido, el cual es mi sueño, y no se olviden de comentar que ayuda a que YouTube me recomiende.